sobre duelo y contamos con una conferencia magistral de José González, Duelo y resiliencia en contextos terapéuticos familiares. Como decíamos antes, perdemos a diario y el duelo duele. Y quería citar una frase de Jorge Montoya, perdón, que creo que refleja las dimensiones en las cuales atraviesa a la persona un proceso de duelo. Jorge Montoya dice así: en ninguna otra situación, como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, ya que duele el cuerpo. Es psicológico, porque duele la personalidad. Es social, porque duele la sociedad y su forma de ser. Es familiar, porque también nos duele el dolor de otros. Y también es espiritual, ya que duele el alma. En la pérdida de un ser querido, no solo perdemos a una persona, también hay una pérdida que tiene que ver con lo vincular, como veíamos antes, que tiene que ver con lo relacional. Porque además de esa persona, perdemos también la persona que éramos nosotros mismos con ella. Por eso nos parecía interesante traer a José González con esa mirada que tiene tan relacional y hablarnos también, ¿no?, de cómo trabajar esto en el sistema familiar. Paso a leer el currículum de José González. Digo leer porque no quiero dejarme nada por decir. José González Fernández es psicólogo y formador especialista en procesos de duelo. Ha sido galardonado con el premio Lafourcade de Ponce en 2011 por su trayectoria profesional como psicólogo especializado en duelo y diploma del Colegio Oficial de la Psicología 2017 por su labor como divulgador. Ha sido premiado en Congresos Mundiales de Psicología y Psicoterapia de 2023 y 2024 y en la Cumbre Internacional de Psicotrauma 2025. Ha acompañado a más de 25.000 dolientes y trabajado en más de 250 hospitales, universidades y colegios profesionales de medicina y de psicología, implantando grupos de duelo y formando profesionales psicosociosanitarios. Ha coordinado el programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras y ha sido miembro de la Junta de Gobierno y de la sección clínica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y también miembro de la Junta Directiva de Psicólogos Sin Fronteras, formador de la Cruz Roja, CEAR y director de Apertus Psicólogos. Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitario en duelo y relaciones difíciles por la Universidad de Palo la Vida de Sevilla y también especialista universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas. Técnico superior en mediación familiar y experto en psicoterapia con niños y adolescentes por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Además de todo esto, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. En los últimos años ha participado como ponente en decenas de congresos internacionales. Y también es autor de 7 libros. Sus 2 últimos son El duelo infantil, lo que nadie nos enseñó, con Editorial Sentir, que es este que traigo aquí, y La tristeza cura, con Editorial Penguin Random. Al finalizar la ponencia vamos a dejar como unos 10-15 minutos para las dudas que tengáis, tanto aquí presencialmente como desde casa. Y luego al finalizar, José va a estar fuera por si queréis acercaros, plantearles alguna cosa un poquito más íntima o incluso si queréis que os firme alguno de sus ejemplares. Así que nada, os dejo con él, que lo disfrutéis mucho. Gracias, Mónica. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Me ha hecho una presentación un poco exagerada. Voy a resumir rápidamente qué es lo que hago para que le podamos poner foco a estos 90 minutitos que me regaláis. Yo fundamentalmente me dedico a 2 cosas. En un 50% al acompañamiento de dolientes a nivel grupal, individual. Fundamentalmente duelo por muerte traumático, pero también otros tipos de duelo, duelo por ruptura de pareja, duelo de salud, también trabajo en dimensión suicidológica. Y la otra mitad de mi trabajo es lo que vamos a hacer hoy, el compartir esto con profesionales psicosociosanitarios. Yo fundamentalmente trabajo con psicólogos, pero también con oncólogos, paliativistas, psiquiatras, educadores. Mi papel hoy es relativamente sencillo, o esto me estoy repitiendo ahí dentro porque yo soy una persona bastante insegura y me estaba agobiando mucho el salir después de las teloneras que son mejores que yo. Y para ponerme más presión a mí mismo, ayer me senté con Robert Neymeyer, que es como si tocas la guitarra delante de Paco de Lucía, ¿no? Da ahí
Asustadísimo. Para darle todavía más INRI, me he encontrado, sin pretenderlo, sin saberlo, con Pablo Elízaga, que es seguramente el compañero, el mejor terapeuta con el que he compartido sesión, ¿no? Entonces estoy un poco agobiado. Lo digo esto por si veis que tartamudeo o empiezo a sudar, que tiene que ver con eso. Para tranquilizarme he pensado esto, que lo único que tengo que hacer es de portavoz. A estos 25.000 dolientes que no he tratado yo directamente, muchos son personas, son dolientes que acuden a grupos que yo superviso, ¿no? Pero tengo toda esa información. Entonces, mi función hoy aquí es relativamente sencilla, como digo, es hacer de mensajero de lo que estos 25.000 dolientes nos han dicho que es útil a la hora de acompañar en procesos de duelo. A estos 25.000 dolientes les hemos preguntado cuando acaba el grupo o el acompañamiento individual, en qué te hemos ayudado y por qué, y sobre todo en qué nos hemos equivocado y cómo podríamos haber sido menos torpes. ¿Se entiende, verdad? Esta segunda pregunta es un poco la fuente de todos los contenidos que yo voy a compartir con vosotros hoy, ¿no? Esto que seguro que lo hacéis, ¿verdad? Cuando finaliza un proceso terapéutico, le pedimos a la persona que escriba una carta a la persona que vino el primer día de sesión, sea grupal o individual. Y eso le ayuda a reprocesar qué le ha sido útil, qué no, qué hubiera hecho antes, qué no. Y una pregunta un poco más puñetera, si me permitís la expresión, es ¿en qué hemos fallado los profesionales? ¿Dónde hemos metido la pata? Sobre esto van estos 75 minutos que voy a compartir con vosotros para que luego haya un cuartito de hora de preguntas. Esto seguro que no lo cumplo porque para mí es tremendamente difícil resumir algo que me apasiona tanto como el duelo en 75 minutos. Tenemos la única ventaja de que hablo como un rapero, como veis, entonces va a caber mucha cosa. Bueno, sabiendo cuáles son mis defectos, yo os he preparado un código QR de un grupo de WhatsApp que simplemente os voy a molestar para compartiros la presentación, los ebooks que nombremos y las dinámicas para aplicar directamente a consulta. Tanto las que nos dé tiempo a desarrollar, que serán pocas, como las que podamos nombrar, por así decirlo, ¿no? O mencionar, ¿de acuerdo? Lo pondré también al final, ¿no? Pero bueno, para que podáis estar, si me cogéis el guante, vivenciando el taller, que para mí esto más que una ponencia es un taller. Cuando esto lo hacemos con congresos muy grandes, hoy estoy viendo a Dani Almoguer también, que es una compañera de México, lo hacemos de la misma manera, aunque haya 9.000 congresistas, como en Ciudad de México, ¿verdad? La propuesta es que levantemos la barrera entre lo profesional y lo personal, que con cada una de las dinámicas que yo os voy a plantear, las intentemos llevar a nuestros propios procesos de duelo. Si me permitís el guante. Sé que no es muy buen plan para después de comer un sábado, pero vamos a intentarlo, ¿no? Para sacarle el máximo provecho. Bueno, esto lo veremos después a las 5:30. Vamos a entrar entonces. Estamos en un momento psicosociosanitario súper interesante en cuanto al duelo, ¿no? Yo llevo toda mi vida profesional, más de 20 años, dedicándome al duelo. Antes era muy difícil poder hacer esto en un congreso que no fuera súper específico de paliativos o de psicooncología. Después de la pandemia, la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad que tenemos para tener herramientas y espacios como este para desaprender los errores que solemos cometer a la hora de acompañar en procesos de duelo. Yo soy igual de malo ahora que hace 10 años, me dedico a lo mismo, o igual de bueno, pero vamos, en este caso igual de malo, y ahora a lo mejor, si antes daba 10 entrevistas, ahora doy 50, o si antes tenía una petición, ahora tengo 25. Os cuento esto porque creo que es muy importante que seáis conscientes de la necesidad que hay de que profesionales de la salud mental se dediquen a acompañar en procesos de duelo, tanto en terapia como para formar a otros profesionales. Cómo ayudar a un oncólogo a comunicar una mala noticia, cómo ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a intervenir cuando hay un suicidio consumado. Para todo eso necesitamos expertos en procesos de duelo y no hay. Yo esto lo cuento un poco de cachondeo, pero es real. Digo, a mí me va bien en el trabajo porque es como si tienes el único taller de coches de Madrid o del pueblo. Te los llevan todos, aunque seas mal mecánico. ¿Se entiende eso? Y hay una necesidad muy grande y trabajar en procesos de duelo no es nada complejo. Simplemente hay que desmontar, que desaprender una determinada actitud. Ser un pelín menos directivo, quizás, y otear todo el tiempo que la llave de la tarea me la va a dar el doliente. En esto va a consistir un poquito lo que vamos a trabajar. Hay una estadística muy potente que dice que el 62% de las consultas en atención psicológica tienen que ver con algún tipo de duelo. Puede que no sea el motivo principal, pero estoy seguro que en casi todos los acompañamientos terapéuticos o las intervenciones terapéuticas que hagáis, que llevéis a cabo, aparece, ¿verdad? Duelo por muerte, duelo por ruptura de pareja, duelo migratorio, como comentaba la compañera, duelo de salud,
un gran olvidado, ¿verdad? De los que estamos aquí, el 80% de nosotros va a morir en enfermedades largas, en procesos degenerativos, en instituciones. Y no hacemos nada para mejorar esa situación. No solo es acompañar a la persona que está transitando ese duelo de salud, sino también al cuidador, ¿verdad? Y no intervenimos. El duelo anticipado, que como bien sabéis es aquel que comienza durante la enfermedad, ¿no? En el paso previo, sabemos que es un duelo, pero no hacemos nada con él. Lo voy a llevar yo en primera persona con mis propios errores. Mi madre tiene un proceso de duelo anticipado, tiene un Alzheimer ya galopante en la actualidad. Yo me dedico a esto y no soy capaz de despedirme de ella. Seguramente cuando lo haga ya no me va a reconocer si es que lo hago. Eso, un tipo que lleva 20 y pico años, 6 días a la semana, 8 o 9 horas, dedicándose a esto. No lo digo como ejemplo, sino como reflexión. Alguien que ha perdido a su padre durante la pandemia y que no fui capaz de despedirme de él. Aún así no aprendemos. ¿Se entiende? Me gustaría también tener esta reflexión porque el duelo es un trabajo en honestidad para mí en 4 puntos. Honestidad del doliente para con el objeto del duelo, con la persona que ha muerto. Honestidad del doliente para con los vivos. Cómo me irrita, cómo los demás no me acompañan o no me siento acompañado por ellos. Del doliente para consigo mismo. Cómo el mundo se pone patas arriba, cómo cambia tu visión de lo que sucede. Y del profesional con su propia emoción. Lo vamos a descomponer a lo largo de la sesión. Detrás de muchísimos casos de depresión hay duelos mal elaborados. A mí me derivan compañeros que son muchísimo mejores terapeutas que yo, pero no se dedican al duelo. Casos de depresión o de distimia, rascan un poco y aparece un duelo mal elaborado. Detrás de muchísimos casos de depresión posparto hay duelos perinatales que no se han permitido, no se han legitimado. No me han permitido cristalizar la pérdida con mi bebé y entonces me cuesta vincularme con el siguiente, de manera consciente o inconsciente. No digo que todos, pero es un factor muy importante. Detrás de muchísimos casos de ansiedad. ¿Por qué nos quitamos la vida los seres humanos? Casi imposible encontrar un suicidio consumado donde el duelo no sea un factor de la ecuación. Los seres humanos nos quitamos la vida porque se nos mueren las personas que queremos, nos dejan las parejas, perdemos trabajo, tenemos enfermedades crónicas, que es un duelo de salud, o un duelo de estatus. Hasta ese punto es importante. Si me permitís subir todavía más la apuesta. ¿Cuál es el factor protector o uno de los factores protectores mayores para prevenir el suicidio consumado? Poder elaborar las pérdidas de una manera sana. Si yo aprendo a perder, ¿verdad? Si aprendo a soltar, si aprendo a adaptarme a los cambios, es un factor superprotector contra el suicidio consumado. No va de esto la ponencia, pero como hay pocos espacios donde lo puedo contar, pues os lo cuento. No sé si estáis de acuerdo, luego me lo diréis en las preguntas, pero es sumamente importante. Porque si somos capaces de desaprender la manera de deflectar, sabéis que deflectar es ¿qué hago yo para no tocar mi duelo? ¿Qué hago yo para no transitar cada una de las emociones desagradables pero necesarias para elaborar la pérdida? Incluso en atenciones en consulta aparentemente menos profundas, aparentemente digo, también hay duelo, que es la no asunción de los nuevos cambios, todo esto que llamamos la crisis de los 30, de los 40, de los 50, y uno por década, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a los hombres a mi edad cuando nos sale barriga y se nos cae el pelo? Nos compramos un coche rojo o, si tienen menos dinero como yo, una bici. Pero eso es un duelo no elaborado muchísimas veces, ¿no? La no aceptación. Lo cuento un poco desde el humor, pero es real. Todo eso siguen siendo procesos de cambio, ¿verdad? Y en adicciones, por ejemplo, también es un factor importante. Como cronificación de la adicción o como una manera o un lugar donde debuta. De hecho, la adicción es una manera de deflectar clara, ¿verdad? Bien. ¿Qué necesitamos para acompañar y acompañarnos en procesos de duelo? Si podemos reflexionar sobre estas 3 primeras preguntas, habrá sido un éxito para mí estos minutitos que me regaláis. Ayer también alguna compañera lo mencionaba. A mi entender, no es una opción, si vamos a profundizar en el duelo, no colocar nuestros propios procesos de duelo. Por ejemplo, Mónica Gonzalo, que ha presentado el libro, participó en la formación como más profunda que hago, que es el máster en procesos de duelo, y eso tiene 3 escalones. El primero, donde vivenciamos todas las dinámicas que vamos a aplicar en el acompañamiento en duelo con nuestros propios duelos, ¿no? Aunque sean psicólogos súper expertos, que llevan 20, 25 años. Hay psicólogos que han hecho la formación como Rafa Guerrero, Ana Asensio, que son megacracks de nuestra disciplina. Pero es tremendamente interesante hacer cada una de las dinámicas con mis propios procesos de duelo. Hoy vamos a hacer varias, así que os pido que todos, si podéis, cojáis bolígrafo y papel, porque vamos a hacer unas cuantas, ¿no? Una vez que
me doy cuenta cuáles son mis puntos ciegos. Yo, por ejemplo, me llevo muy mal con la culpa, ¿no? Esto lo descubriría haciendo esas dinámicas. O hay personas que con la rabia, con la ira, con la tristeza, o que tendemos a deflectar, que también me pasa a mí. El segundo punto es cómo profesionalizo esa ayuda con cada subtipo de duelo. Duelo infantil, perinatal, duelo por ruptura de pareja. No estoy del todo de acuerdo con la compañera que hablaba del duelo migratorio. Lo siento, no haber intervenido ahí. Porque decía que hay duelos donde uno no decide migrar. Yo creo que el duelo migratorio nunca es voluntario. Si tú estás bien en tu casa, no te vas. No sé si se entiende, ¿no? Tiene que ver con un contexto socioeconómico, muchísimas veces, con una presión familiar, pero cuando uno está a gusto. Pero sí creo que era muy acertado lo que decía sobre los duelos que no son legitimados. Y el duelo migratorio lo es. El duelo perinatal lo es. El duelo por muerte por suicidio lo es. El duelo animal lo es. Todos esos duelos tienen muchas herramientas en común. Después un grupo de supervisión para poder acompañar y ya luego una tercera parte de mentorización. Si podemos hacer esto cuando intentemos abordar el duelo, nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son las dinámicas más potentes para elaborar nuestras pérdidas? Esto va otra vez en contra de mí, porque mi especialidad, si es que tengo alguna, es la creación de dinámicas para duelos específicos. Pero en realidad para mí las dinámicas, que es lo que os voy a compartir en el grupo de WhatsApp, o sea que lo mismo no queréis entrar, es una excusa, la dinámica, para poder transmitir una determinada actitud humanista en el acompañamiento en duelo. No sé si se entiende esto. Espero que según lo vaya desarrollando sea algo más claro. Me gusta esta metáfora mucho. Era de los Polster, pero está un poquito matizada en lo que os voy a contar. Vosotros, los que acompañáis en pérdida, como psicólogos en algún momento lo vais a hacer, ¿verdad? Os guste o no, sea vuestra especialidad o no. Sois el instrumento. El doliente es el músico. La dinámica es la partitura, la música la relación terapéutica, la rematrización. Si el músico se siente a gusto con el instrumento, no necesita la partitura, ¿verdad? Es la excusa para darle seguridad. Las dinámicas muchas veces lo que ayudan es a sostener la angustia que me genera a mí como profesional, abordar la culpa, acompañar en la rabia, desplegar la ideación suicida. Y por lo tanto, son útiles y positivas, porque lo que nos pasa a nosotros emocionalmente es central. A nosotros digo como copilotos, como profesionales, para poder acompañar. Esa es la clave. El intersubjetivismo. Seguro que identificamos esto. Nuestra mente es como una especie de foco, de cámara. Ahora esto con los móviles se entiende. Con los celulares, que hay algunos compañeros mexicanos, no solo tú, que lo he escuchado también por ahí, Dani. Cuando tú vas a intervenir o acompañar a una familia, o en un caso individual, nuestra mente, el primer paso casi siempre lo hacemos del intersubjetivismo. ¿Qué le pasa al paciente, al doliente? ¿Cómo le puedo ayudar? Esto lo hacemos bastante bien, ¿verdad? Incluso desde el sistema. ¿Qué le pasa al paciente, al doliente? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué le pasan a los familiares del paciente? ¿Cómo les puedo ayudar? El selfie, ¿qué me pasa a mí? Nos cuesta mucho más, ¿verdad? ¿Y qué me pasa a mí con lo que le pasa al doliente o al paciente, que es el tercer escalón? Todavía más. Si yo, por ejemplo, intervengo con un padre y una madre que ha perdido un hijo, que para mí es una de las situaciones más complejas. Si le preguntáis a otros expertos en duelo, os dirá que cada duelo depende cuál es más complicado, y estoy de acuerdo, pero hay unos que correlacionan más en el duelo complicado, la muerte de un hijo. Si lo pensamos, vamos a hablar mucho de la semántica, yo no hablo especialmente bien, pero en el duelo hay que esforzarse porque es muy diferente cómo se nombra o cómo no se nombra ciertas palabras, ¿verdad? Si yo pierdo a mis padres, soy huérfano. Si pierdo a mi mujer, soy viudo. Si pierdo a mi hijo, nos da tanto miedo que no le ponemos nombre. Hay una expresión huérfilo que no se usa. Y ahora, afortunadamente, mueren menos niños, pero hace 100 o 200 años tampoco hay constancia de una palabra para nombrar esto. Ni en castellano, ni en italiano, ni en alemán, ningún idioma conocido. Hay una expresión, shol, en hebreo, que ni siquiera es la muerte física, es como el repudio del hijo. O sea, ni siquiera lo nombran. Y nombrar es tremendamente importante en el duelo. Los duelos silenciados destruyen, los duelos que se expresan transforman. Aquí vendría este concepto de resiliencia. Y eso nos va a ayudar en muchas de las dudas que vamos a tener a la hora de cómo acompañar. Trabajar y acompañar en duelo es como levantar la alfombra para ver la basura que hay debajo. Es incómodo, es molesto, pero hay que hacerlo. Muchas veces cometemos la equivocación como profesionales, que esto es lo que nos han marcado estos 25.000 dolientes, de ser muy buenos en lo que funciona. Vamos a hablar mucho de este péndulo. Como veis, el diseño no es lo mío, pero intenta ser un reloj de pared.
este doble mecanismo que necesitamos para afrontar cualquier tipo de pérdida. Por un lado está el afrontamiento, que sería aquellos bastones, personas, acciones o cosas que me permiten conectar con las emociones desagradables pero necesarias para elaborar la pérdida. Rabia, ira, tristeza, envidia, culpa, miedo. Por otro lado, la conexión vital. Todas aquellas personas, acciones o cosas que me conectan con la vida. En mi caso, la música, el deporte, mis amigos, mi familia, mi madre. Los dos son necesarios, pero hay muchísimo más voluntario para la conexión vital, ¿verdad? Cuando analizamos nuestros propios procesos de duelo, lo que echamos en falta sobre todo son bastones de afrontamiento. Y esto es tremendamente importante porque todo doliente necesitamos tener momentos negros para poder tener momentos blancos. Si no, todo se convierte en un gris. Llevarlo a vuestras propias pérdidas. Cuando no has podido participar en los cuidados, cuando no estás atendiendo el afrontamiento, son imágenes intrusivas. Yo sueño recurrentemente con mi padre, creo que lo veo, que lo huelo. Voy con la moto y me viene una última imagen de él entubado con 40 kilos menos en el hospital. ¿Eso qué son? Llamadas de mi inconsciente diciendo que necesito tiempo para esto, ¿verdad? Son como herramientas muy pequeñitas, las claves que vamos a poner en juego, pero esenciales. Todo el rato tenemos que hacer esto. Si me lo permitís, por ejemplo, en el duelo perinatal, otro gran olvidado. Cuando una madre o un padre pierde al bebé que estaba esperando, que es una de las situaciones más complejas, ¿verdad? Esperar la vida y encontrar la muerte, todos los mensajes que encuentra a su alrededor le empujan hacia la conexión vital, ¿verdad? Si eres joven vas a poder tener hijos, no te preocupes, podía haber sido peor. Si ya tienes hijos, pues ya está, mejor así. Todo es conexión vital. Incluso muchas veces la pareja, de manera bien intencionada, pero con un resultado fatal, cree que esa es su labor, ¿verdad? No hablarle del tema, empujarle. Incluso nosotros como terapeutas no nos atrevemos a preguntar. Fijaros esto por ponerlo en un extremo que no tenga que ver solo con nuestra profesión. Los protocolos en duelo perinatal escritos por aparentemente expertos en duelo como yo dicen lo siguiente: no se le debe impedir a la madre ver los restos del feto. Fijaros cómo está construido. No se le debe impedir, son dos negaciones, debería decir se le debe facilitar, ¿verdad? Hasta el que lo escribimos mal. Qué diferente es que yo pierda a mi bebé en una situación de ultrashock, de las peores que puede vivir una persona. Cuando digo esto es que es muy importante lo que me vayan a ofrecer, ¿verdad? Porque me voy a ir con el sanitario donde me indique. Qué diferente es que me diga: señora, ¿no quiere usted ver los restos del feto? Muy probablemente diré que no. O hay muchas más probabilidades si me dice: María, ¿quieres despedirte de tu bebé? Mucho más sencillo, ¿verdad? Y en los dos estoy cumpliendo el protocolo. Nosotros en terapia, qué diferente hablar de duelo perinatal y en vez de feto, llamarle bebé. Y en vez de bebé, ¿cómo se llamaba tu hijo? Pero José, ¿no te has enterado? Lo perdí en el 6º mes de embarazo. Y habías fantaseado con un nombre, se iba a llamar Marcelo. A partir de entonces es Marcelo. Se cristaliza la pérdida, por lo menos es una invitación. Y si luego vuelves a ser madre, serás madre de tu segundo hijo. ¿Se entiende? No, que me ha sonado muy directivo. No digo que tenga que ser nada de lo que yo os voy a proponer taxativamente así, pero es una invitación a qué, todo el rato al afrontamiento. Esto es lo que nos han dicho los dolientes que les es útil, que les ayudemos a afrontar. No porque la conexión vital no sea necesaria, sino porque hay muchísimo más voluntario para ello. La sociedad en general. El espacio terapéutico tiene que ser un oasis. Tienen que pasar cosas en ese espacio que sean distintas a las que pasan fuera. ¿Se entiende esto? Bien, volvemos entonces al punto donde estábamos. ¿Cuáles son las claves del duelo y el itinerario del duelo? Que esto seguramente no nos dé tiempo a verlo en profundidad. Sabéis que en el duelo fundamentalmente se hablaba de las fases, que creo que son muy interesantes desde lo didáctico, pero son un poco pasivas. Wordle lo llevó a las tareas, ¿no? Algo más proactivo. Y el itinerario del duelo son 14 hitos, 14 pasos por los que las personas que nos dedicamos a acompañar en duelo, o muchos de nosotros, por lo menos en castellano, estamos más o menos de acuerdo que son útiles. Situación, ejemplo y una mini dinámica. Así funciona este material, ¿no? Hablábamos de la sociedad tanatofóbica entonces. Una de las claves es desaprender la manera de deflectar. Todos tenéis papel y boli, ¿verdad? Si me permitís, es un minutito lo que os voy a pedir mientras... Os pido que cada uno de vosotros, como en una especie de línea de vida, desde que habéis nacido hasta ahora, intentéis señalar vuestro currículum de pérdidas. Todas las pérdidas que creéis que habéis tenido y que han tenido algún impacto.
No solo muertes, sino rupturas de pareja, duelos de salud, duelos de proyecto. Yo quería ser médico y no lo fui, quería ser cantante, lo que sea. Duelos migratorios, que no tiene que ser solo irme a vivir a Bruselas, puede ser irme por ejemplo, para mí fue un duelo migratorio, aunque os parecerá una tontería, mudarme de barrio. Yo nací en Cuatro Caminos, en Madrid, en una casa como de funcionarios, y teníamos patio, era como una vida de pueblo, 500 personas juntas ahí. Y entonces tuve como una infancia muy agradable. Cuando a los 9 años nos mudamos a otro sitio que estaría a menos de 2 kilómetros, para mí fue un duelo. No sé si se entiende, sé que puede parecer muy superficial, pero por eso lo planteo. Duelos de salud, duelos de proyectos, duelos de animales, que son otros grandes olvidados, ¿verdad? Duelos de grupos de pertenencia, que en nuestra profesión, por ejemplo, también son muy comunes dentro de lo laboral, ¿verdad? Porque tenemos muchas veces unas imbricaciones con los compañeros, como a mí me pasa con Pablo, que van más allá de alguien con quien trabajas, ¿no? Porque compartes emoción, compartes angustias. Muy interesante siempre que hagáis esta dinámica, que nos va a dar mucha información como dolientes de cuáles han sido mis duelos y sobre todo cómo los he mal elaborado. ¿Se entiende esto? Cómo he deflectado. ¿Qué he hecho en esos duelos para no conectar con el dolor? Siempre que hagáis esta dinámica, si me permitís la propuesta, preguntar por los duelos perinatales. Muchísimas veces, hasta que tú no mencionas, no le propones a la persona que se pueden incluir los duelos perinatales, no los nombra. Que es otro ejemplo claro de nuestra sociedad tanatofóbica, ¿verdad? No es que todos los duelos perinatales tienen un impacto enorme en la salud mental de la persona, pero es muy evidente que si yo pregunto y la persona, solo por invitarle a hablar, vomita lo que le sucede, es que ahí hay algo, ¿verdad? La llave de la tarea me la da siempre el doliente. Yo tengo simplemente que saber dónde preguntar. ¿Qué duelos son más deslegitimados? ¿Qué emociones tapamos más que otras, ¿no? Sabemos que en el duelo hay negación, rabia, ira, envidia, tristeza, culpa. Pues tenemos que ir a por ello. Tenemos que preguntar sobre ello. En los duelos complicados, que casi todos los que van a llegar a consulta lo son, hay negación, rabia, ira, tristeza, miedo, culpa e ideación suicida. En mi manera de intervenir, en mi manera de acompañar, en mi experiencia acompañando, la ideación suicida es una fase más. Si he perdido a mi hijo, en algún momento determinado coqueteo con la idea de morir para dejar de sufrir. Eso ya es ideación suicida. Si sabemos que todo eso está, tenemos que ir a por ello. Tenemos que preguntar por ello. Si no estamos haciendo algo tan loco como si yo voy al oncólogo y me dice, José, creo que tienes una manchita en el pulmón derecho. Lo mismo es un tumor, pero no te vamos a hacer pruebas del derecho. No vaya a ser que tengas cáncer, te lo vamos a hacer del izquierdo que lo tienes sano. Sería un fatal oncólogo, ¿verdad? Pues a veces como terapeutas hacemos eso. Nos volcamos solo en la conexión vital. ¿Qué funciona en tu vida, José, todavía? ¿Se entiende esto? Sumamente importante. Yo me he luxado el hombro hace 6 semanas, una cosa así, y como vivo a medio camino entre Mallorca y Madrid, tengo un fisio en Mallorca y otro en Madrid. El de Mallorca me cae genial, pero solo me da masajes amables. El de Madrid, veo las estrellas, evito ir, pero cada vez que voy mejoro muchísimo. ¿Se entiende? Nos tenemos que parecer al fisio que hace un poquito de daño. Bueno, es una propuesta. Porque si no, no estaría hablando, agradeciéndole a él cómo lo hace. No sé si se entiende, ¿no? Sumamente importante. Muchas veces solo no queremos tocar aquello que sabemos que forma parte del duelo. Porque la resiliencia, el autoconocimiento, aprender de lo que te ha pasado, por supuesto que aparece, pero eso sale solo. No sé si se entiende. Cuando tú empujas al doliente a que corra demasiado hacia allí, lo falsea, ¿verdad? Ya que estáis con esa dinámica, os pido una reflexión más. ¿Cómo deflectáis? Deflectar, insisto, es qué hago yo para no afrontar, para no sostener la emoción desagradable, pero necesaria en el proceso de duelo. Como yo soy un gran deflectador, os puedo hacer de ejemplos y seguro que sumáis más. Yo, por ejemplo, deflecto cuidando. Cuidar es una manera de deflectar. Murió mi padre en la pandemia y yo me autoconvencí de que cómo me voy a dar yo de baja un psicólogo experto en duelo durante la pandemia. Es como ser bombero en Galicia en agosto, no puedes. Pero me autoconvencía yo, realmente no estaba para trabajar. ¿Quién se trajo a su madre a casa después de que muriese mi padre? Yo, no porque soy un buen hijo, sino porque era una manera de deflectar. No pude cuidar a mi padre, cuido a mi madre. Si trabajaba 8 horas al día, trabajaba 12. Yo me autoengañaba pensando que era el momento, pero en realidad era porque mientras trabajaba otros duelos no tocaba los míos.
esto os lo digo con tanta rotundidad porque seguramente soy el que más deflecta de los que están aquí. Yo tengo una dificultad enorme para esto que os voy a proponer que hagamos y que invitemos al doliente a hacer, sostener la emoción desagradable. Sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Suena a broma, pero yo os lo digo de verdad. Yo creo que me dedico al duelo porque soy como un voyeur de la emoción desagradable. A mí me cuesta tocarla, muchísimo. Esto es real. Cuando acompaño a otras personas, me atrevo un poquito más. No sé si se entiende a tocar la mía, pero yo reconozco esta dificultad. De hecho, supongo que aquí seré una persona más o menos seria, pero los que me conocéis fuera nunca pensaríais que me dedico al duelo, porque me veríais de cachondeo, riendo, bailando. Que esto pasa mucho en las personas que nos dedicamos al duelo, ¿no? La cosa no es que sea mejor o peor, es que lo lleve al consciente. A mí me sale esto, habrá otras personas que sean más directivas, otras que vayan a saco con la culpa y se manejan bien. Nuestra clave no es que el doliente se vaya más contento de sesión, ni siquiera más aliviado a mi entender, sino con más consciencia. Yo en esto meto la pata prácticamente en todas las consultas. Como mi carácter es más o menos risueño, habitualmente, si de repente entra la madre que acaba de perder a su hijo, Lourdes ha perdido a Lucía por leucemia con 6 años. Si yo no me sujeto desde el intersubjetivismo preguntándome cómo me siento, es muy probable que yo le abra la puerta y le diga: hola Laura, ¿cómo estás? Esa pregunta y esa sonrisa está empujando a la doliente a que me diga mejor, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad creemos que eso es lo que quiere escuchar el otro. Para que José se sienta mejor terapeuta, me pregunta, es buena persona, pero no le estoy ayudando en su proceso. Será mucho mejor que yo sea más aséptico y si está mejor lo voy a celebrar, eso no me va a costar. Pero mi papel es sostener la emoción desagradable. Es una metáfora feísima después de comer, pero para mí muy válida. Nosotros tenemos que ser el cubo donde vomitan. Conectar con la emoción desagradable es algo muy parecido a vomitar. Tú cuando vomitas no te sientes bien. Decimos eso, pero no es verdad. Te sientes mal, pero después te sientes menos mal. Acompañar a alguien a transitar la emoción desagradable, rabia, ira, tristeza, envidia, culpa, cualquiera de ellas, es como ayudar a alguien a vomitar. Si yo me pusiera aquí a vomitar y os cayera bien, estoy seguro que nadie me diría: qué tío más guarro este, ¿cómo se le ocurre vomitar aquí? Tampoco lo exageraríais, ¿no? No me diríais: vamos, Jota, hasta la última papilla. ¿Qué haríais? Me permitiríais vomitar y me transmitiríais sin palabras, con una mano en la frente o en el hombro, que aunque sea desagradable para mí, aquí puedo. Y aunque sea desagradable para ti, aquí puedo, ¿verdad? Supongo que haría. Esto es. Para eso tengo que tener el foco constantemente en mi propia emoción como copiloto. Copiloto, como seguro que sabéis y que intuís, los que no me hayáis escuchado otras veces, es el rol que le colocamos siempre al terapeuta, que es una metáfora muy interesante que ahora abordaremos, ¿no? Bien, preguntaros cómo deflectáis, cuidando, con el deporte, con el sexo, con la comida. Por ejemplo, yo descubrí hace poco que una de mis maneras de deflectar más ocultas era viajar. A mí me gusta mucho viajar, pero cada vez que me dejaba una novia, que me han dejado muchas, viajaba. ¿Se entiende esto? No es que siempre que viaje esté deflectando. Es que yo trabajaba en Psicólogos Sin Fronteras y me gustaba el trabajo y me gustaba viajar. Pero cuando me dejaba a alguien, vamos, es que me subía en la bodega del avión si hacía falta, como compulsivamente. Esto no me he dado cuenta hasta años después. Y esto es muy interesante porque te ayuda a descubrir cuál es tu patrón a la hora de elaborar el duelo, con tus duelos pasados. No para que deje de hacerlo, sino para que lo haga con conciencia. Y entonces esa manera de deflectar es un derecho y no una obligación. ¿Se ve esto? Súper interesante. Esto, por ejemplo, por hablar de otros duelos, en el duelo de pareja es importantísimo. El duelo de pareja seguramente sea uno de los duelos que más cerramos en falso. Porque también hay este empuje hacia la conexión vital, ¿verdad? Si muere mi madre, o cuando muera mi madre, es muy poco probable que alguien me diga: José, siento la muerte de tu madre, pero tengo una señora de 95 del quinto que te puede apañar. ¿Se entiende? No hay una sustitución, por lo menos en el tanatorio. Me permiten estar triste y poquito a poco me deja mi mujer y en cuanto estoy mínimamente al 1% de batería, bueno, José, no estás tan mal, ya tienes canas y tal, pero bueno, todavía queda algo. ¿Se entiende? Lo digo desde el humor, pero es cierto. Hay una sustitución, como en el duelo animal. Muere mi perro y me regalan otro. O lo hago yo con mis hijos. ¿No?
no permitimos que haya un espacio para sostener la emoción desagradable. Y esto en el duelo de pareja lleva a que normalmente tropezamos con la misma piedra. Hay una dinámica muy interesante que os compartiré, una batería de preguntas que te ayudan a elaborar, a integrar la pérdida en tu ruptura de pareja, en tu duelo de pareja. Esa misma batería de preguntas después se hace con la pareja referente. La pareja referente, como bien sabéis, es aquella con la que comparamos consciente o inconscientemente a mi pareja actual. Cómo era su familia política, bailar con ella, viajar con ella, la sexualidad, cómo es culturalmente. ¿Verdad que hay esa comparación? No tiene por qué ser la anterior, ¿eh? Puede ser la primera que tuve o cómo era la relación con mis padres. Y eso va a que ayuda al doliente no solo a elaborar su duelo presente en su ruptura de pareja, sino también, que es mucho más importante, cuál es tu patrón vincular. ¿De qué manera me vinculo yo? En mi caso, como no, cuidando. Solo he tenido parejas que necesiten cuidado de algún tipo. Médico, emocional, económico. ¿Eso por qué es? Si yo tengo un excelente terapeuta como Alejandro, me ayudará como copiloto a entender que hago eso porque mi autoestima es muy baja. Porque yo siento que si no hago, no valgo. Entonces cuido y doy. Y esto lo podéis comprobar si nos tomamos ahora un café o ya por la hora una cerveza. Yo no os voy a dejar pagar la primera. Y os voy a aparentemente caer bien, pero es porque tengo una sensación de que valgo menos. Te tengo que invitar, te tengo que cuidar. A mí me dan un masaje y no lo disfruto porque estoy pensando cómo lo devuelvo. ¿Se entiende? Digo que es mi caso, ¿eh? Cada uno tenemos nuestra pedrada. No os libréis ninguno, ¿eh? De esto. Pero es muy interesante hacer de esto un proceso de autoconocimiento que es lo que te lleva después a la resiliencia. No buscar la resiliencia, no buscar el perdón, no buscar la gratitud, por lo menos en los duelos complicados. Yo he tenido grandes maestros en los duelos que he podido acompañar, que la inmensa mayoría han sido complicados. Muertes por suicidio, víctimas del terrorismo, que trabajo en la UVT, llevo grupos de duelo, y son duelos de a lo mejor hace 40 años. Una de las situaciones que ha cronificado el duelo es que en algún momento del proceso terapéutico se les ha forzado al perdón, a la gratitud, a la resiliencia. No es que no se dé en el proceso de duelo, pero no lo precipites. Me gusta muchísimo esta metáfora. Una de las claves para el profesional es no arrancar la manzana o el aguacate antes de tiempo. Cuando esté maduro va a caer. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Por qué intentamos arrancarlo antes de tiempo? Porque no tenemos controlada nuestra propia emoción, porque sois buena gente, me voy a incluir, somos buena gente y queremos que el paciente esté mejor. El problema es que eso aborta el proceso, en el sentido de que no le permite llegar a la profundidad de lo que le sucede. Por eso traía, que me he ido un poco por las ramas, esto del duelo de pareja. Mucho más potente que yo descubra cuál es mi patrón vincular, porque además de ayudarme en mi duelo concreto, me vas a ayudar a cómo me relaciono. Y la siguiente que aparezca o el siguiente que aparezca, yo podré cuidar como un derecho, no como una obligación. ¿Se entiende eso? A mí me gusta mucho esta metáfora, sí, os ayuda. Muchas veces planteamos en estas situaciones que no te encasillen como actor. Es decir, cuando hay un actor o una actriz encasillada, solo hace papeles de comedia, ¿verdad? O de drama. Si tú le preguntas a alguno de esos actores, para que no sea Arturo Fernández, el asturiano, por ejemplo, o Chiquito de la Calzada, o Millán Salcedo, que como humorista también vale, seguro que te dicen, me hubiera encantado que me dieran un papel de drama, aunque sea en un teatro pequeñito, porque eso enriquece, ¿verdad?, tus matices. En los duelos exactamente igual. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tenemos angustia y miedo? Repetimos el patrón de una manera mucho más potente, ¿verdad? Más exagerada. Cuando haces tu currículum de pérdidas te das cuenta que ahí hay factores muy comunes. O la posición disociada, como si no hubiera pasado nada, o me vuelco en la tristeza, o en el alcohol, o salgo de fiesta, o cuido. Muy interesante para mí. Entonces, llegados a este punto, vamos con este clásico. Escribid la fecha de vuestra muerte, por favor. Hay mucho boli parado por ahí, ¿eh? No voy a decir quién, pero he escuchado por ahí en qué año estamos, que es la meganegación. Eso no entra ni dentro de deflectar. Si uno no se ubica sabiendo el año en el que está... Pero no me digáis que no es curioso, ¿eh? Llevo 45 minutos dándos una chapa con la tanatofobia
hacemos esta pregunta. Es más, las teloneras que eran mejor que el que sale después ya hablaban de duelo, o sea que todavía peor. Y ante esta pregunta, todo el abanico de maneras de deflectar. Nos reímos, no había nadie riéndose antes. Os reís de mí o si no, os reís de la angustia que genera mirar eso cara a cara, ¿verdad? Alguno ha sacado el móvil, que puede ser casualidad que estuviera contestando un WhatsApp, pero saca la calculadora. ¿En qué año estamos? Todo eso que indica simplemente poner encima de la mesa que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos tanatofóbicos. Yo seguramente sea el que más. Cuando yo juego con un familiar en la dinámica como si muriese mi madre, por ejemplo hoy, yo os aseguro que antes de la firma de libros llamo a ver si está bien. Así de zumbado estoy. Yo hago 100 acciones de estas al año, o sea, 2 a la semana. Imaginaros cómo está mi familia alrededor mío. Pero es cierto. Quiero decir, nuestra tanatofobia no es el problema es negarla. Si yo la llevo al consciente, puedo hacer algo con ella, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Súper importante. Una cosa maravillosa del duelo, de los grupos de supervisión, yo tengo la gran fortuna de coordinar 15 grupos de supervisión y no puedo aprender más en ellos, mucho más que las personas que superviso. Y ves gente que lleva 30 años, 40, que son genios, gente que yo admiro, y nos equivocamos en lo mismo, en que salvamos al doliente antes de tiempo, lo dejamos de escuchar pensando en la dinámica que le voy a plantear. ¿Se entiende eso? No quiero tocar este tema porque a ver qué pasa. Si hemos construido la autopsia psicológica, sabéis que la autopsia psicológica es una dinámica muy interesante en los duelos por muerte por suicidio, donde yo como doliente, Milena me ayuda, por ejemplo, a construir aproximativamente qué le llevó a mi amigo Fernando a quitarse la vida. Igual que si muere Fernando con 20 años, yo necesito saber de qué ha muerto, y si no pido una autopsia, la autopsia psicológica es qué le pasó a mi amigo para que decidiera quitarse la vida. La autopsia psicológica normalmente se necesita reabrir varias veces a lo largo del proceso. Pongo un ejemplo donde se va a entender perfectamente. Muere mi madre, esto no es un caso real, es hipotético. Digo, no es personal, que es lo que quiero decir. Muere mi madre en un proceso oncológico por cáncer. Mi padre se quita la vida 6 meses después. Y Milena me ayuda a construir, o yo construyo, gracias a sus preguntas y a su acompañamiento, al oasis terapéutico, a su copilotaje, llevo a la conclusión de que mi padre era un romántico. Quería tanto a mi madre que el mundo no le merecía la pena. Eso me calma en mi proceso un tiempo. Después soy padre o madre y me planteo, a ver. Martín se quitó la vida porque no aguantaba el dolor por la muerte de mi madre. ¿Eso dónde me deja a mí? ¿A mí no me quería? Porque si sabes lo que duele un duelo, ¿cómo me haces esto? Eso me lo destapa la rabia que siento porque mis hijos se han quedado sin abuelo. ¿Se entiende? Y entonces Milena tiene que estar muy atenta a, en cuanto ve incomodidad, plantéamelo. Plantéame que me enfade con mi padre si ha brotado, si yo te he dado la llave de la tarea. ¿Se entiende esto? Todo el rato tenemos que estar pendiente de dónde está el tumor, como oncólogos. Un buen oncólogo está súper pendiente de escanearte para encontrarte tumores, deseando que no los tengas, pero si los tienes, deseando encontrarlos para poder tratarlos. Esto es. Es una metáfora no muy agradable, pero muy clara, ¿verdad? O un fisio, como el de Madrid, no como el de Mallorca, va tocando y cuando hago así, dice, aquí hay jaleo, prepárate. Eso es. Me lo podrá hacer más suave, me puede decir si te duele mucho, dímelo, pero eso es lo que trabaja. No me trabaja el gemelo, que no me duele, ¿verdad? Espero que a nadie le ofenda esta cosa tan confrontativa de escribe la fecha de tu muerte, piensa en... Pero creo que es muy revelador. Si nos alivia. Para mí, la parte de mi trabajo que no tiene que ver con compañeros que más me nutre son los paliativistas, que son mega genios, súper filósofos. Los paliativistas les pasa lo mismo. No es la fecha de la muerte, pero siempre cuando trabajo con ellos, que es como una vez cada 2 semanas o cada 10 días, plantean, si todos los que estamos aquí si las familias tuvieran un testamento vital, sabéis que el testamento vital es este documento que libera a tu familia de decidir qué hacer contigo. El 80% de los problemas que tenemos aquí no estarían. ¿Cuántos de los 50 tenemos un testamento vital firmado? O uno. ¿Se entiende? Y son gente que todavía trabaja más con la muerte. Bueno, yo no lo tengo firmado, pero se lo he dicho a mi marido o a mi mujer. No funciona igual, ¿verdad? Porque el marrón sigue ahí. La clave no es ser perfecto con respecto a la muerte, sino darnos cuenta que nuestra especie tiene un conflicto con ello, que tiene que ver con que somos una especie ultra prepotente. Creemos que lo podemos controlar todo, hasta el dolor, hasta la muerte. Esto es muy importante y muy interesante a la hora de trabajar. Todas las emociones desagradables que vamos a abordar las tenemos en común con otros animales, menos la culpa. Una emoción netamente humana.
Todas las demás las compartimos. Incluso los procesos más secundarios como la negación. Una hembra de chimpancé que pierde a su cría la arrastra 2 días. Y el resto del grupo de simios no interactúa con ella. Eso se parece a la negación. En la tristeza, cualquiera que tenemos perro, sabemos que es una manera, como en el humano, de buscar empatía. ¿Cuál es nuestra primera comunicación como especie? El llanto, ¿verdad? La rabia, la ira, por supuesto. Que otros animales también la tienen. Defiende tu espacio, tú. La culpa. Un lobo que mata 10 ovejas y se come una no tiene una respuesta externa culpógena, ¿verdad? Está tranquilo. Es una emoción única de nuestra especie y es la kriptonita de los seres humanos. Lo más difícil de elaborar en los procesos de duelo. No se va nunca. Yo siempre digo esto, es como el azúcar en el café. La diluyes, pero está ahí. Una manera aproximativa, me encantaría abordar la culpa, pero para esto sí que no me veo capaz de hacerlo en 90 minutos, de planteároslo, es dividirla en 3 partes. Culpa traumática, culpa vincular y culpa social. Luego las abordaremos con alguna dinámica. Y eso lo hace un poquito menos difícil. Bien, esta metáfora que Mónica, que es una gran experta en duelo, mencionaba, ¿no? Menos mal que estaba en la diapositiva, Mónica, porque si no, no me acuerdo, o porque tú lo has dicho. Me gusta mucho también porque creo que es muy visual. Los procesos de duelo se parecen mucho a un túnel. Transitar ese túnel es lo que tenemos que hacer en el proceso de duelo. Como copilotos, nuestra función es acompañar al doliente sin empujarlo, muy importante esto, a transitar ese túnel. Fijaros qué de paralelismos hay entre el túnel y el proceso de duelo. Si esto es un túnel, los que habéis ido a Asturias alguna vez o venido de allí, hay uno que se llama el Negrón de 4 kilómetros, que pasa de Asturias a Castilla y León. Suele hacer bueno en León, malo en Asturias, ¿verdad? Pues si tú quieres transitar ese túnel, antes de entrar, ahora me coloco como doliente, estoy en negación, sé que tengo que pasarlo, pero aquí por lo menos hay luz, ¿verdad? Sé cómo era el mundo cuando vivía mi padre. No quiero experimentar cómo es sin él, aunque sepa que tengo que ir para allá. Si tengo un buen copiloto, me invitará a entrar, siempre dándome la posibilidad de volver, ¿verdad? Como si uno tiene fobia a los perros, déjame la puerta abierta, garantízame que tiene una cadena, un dardo tranquilizante y voy poquito a poco, dame la mano. Así lo tenemos que hacer. Que yo como doliente sienta que si te digo que quiero volver no te voy a decepcionar. Esto en el duelo por muerte y en el duelo de pareja. Imagínate Mónica Fraga ahora como experta en duelo de pareja, que llevo 5 sesiones poniendo verde a mi ex. Me engañó, 3 años mintiéndome. Le di todo y ella intenta hacerme la vida imposible incluso después de separarme de ella. Aunque haya sido yo un periodista del corazón durante 5 sesiones destripándola, si en la 6ª sesión yo te digo que fantaseo con volver a ella, como copiloto que eres, ayúdame a ir allí. ¿Se entiende eso? Yo tengo que sentir que no te voy a decepcionar. Tú eres el cubo donde vomito. Tu emoción me tiene que importar poco, perdonad que diga esto, yo como doliente. Si intento agradarte a ti también, que no deja de ser una relación social, la terapéutica, hay más ruido, ¿verdad?, en el proceso. Yo tengo que sentir que tú estás para mí. Y eso solo se puede decir desde la empatía con C. ¿Cómo manejo mi empatía para no fusionarme emocionalmente? Esta es una de las grandes mentiras que nos han dicho. En duelo, empatía. Por supuesto que es necesaria la empatía, pero decirme a alguien que se dedique a nuestra profesión o al duelo en concreto que no sea sobreempático. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay psicópatas que se dedican al duelo, porque entonces no disfrutas nada. Te gusta acompañar desde la emoción. La empatía con C es cómo manejo mi empatía para no fusionarme, para no desbordarme fusionalmente. Súper importante. Yo entre congresos y talleres formaré o estaré en contacto a lo mejor con unas 3.000 personas en formaciones. No me he encontrado ni uno psicópata. No que no los haya, digo en duelo. Nuestra dificultad es la sobreempatía, que nos volcamos en exceso. Miramos tanto qué le pasa que no me doy cuenta de lo que me pasa a mí con lo que le sucede al otro. Y me gusta esta metáfora también con la botella de agua. La empatía es como beber agua, sanísimo, nadie lo niega. Ahora, si me bebo 80 litros de agua al día, tengo un problema, ¿verdad? Esto es lo que a veces nos dicen incluso desde las formaciones. Digo entre profesionales, ¿eh? Yo no digo que el mundo no necesite empatía, ni el duelo no necesite empatía desde lo social. Pero en terapia yo necesito un copiloto sólido, que sea capaz de sostener mi emoción. Con tantos más fracasos, en el 11M,
que yo colaboré, metimos la pata en parte, nuestra profesión, lo hicimos mal. Yo responsable, estaba en el colegio colaborando de alguna manera, en la junta, vamos. Nos pusieron verdes los familiares que habían perdido a alguien con toda la razón del mundo. Yo que participé en las entrevistas, muchos te decían, mira José, tu compañero lo intentaba hacer bien, pero es que hubo un momento que le estaba consolando yo. ¿Se entiende? No es una crítica a la intención del compañero, pero sí al resultado. Si estoy pendiente de tu emoción, me cuesta a mí desplegar la mía, que ya es incómoda, porque si estoy transitando el túnel, no me va a salir la alegría. Rabia, ira, tristeza, envidia. Bien, en esta metáfora es muy importante ver esto. Doy 2 pasos hacia atrás, 2 hacia adelante, perdón, 1 hacia atrás. Y cuando estoy en mitad del proceso entro en pánico porque no veo luz ni por ahí ni por ahí. Y esto pasa también en el proceso. Solo puedo salir del túnel por un sitio distinto y a un lugar distinto al lugar por el que entré. Esta es la clave. Tu mundo va a cambiar seguro. No vas a tener la vida que tenías cuando vivía tu hijo. Esto que he hecho yo hoy, en el inicio, se parece a lo que hago en las sesiones por mi angustia. Yo os he contado que soy inseguro, que me ha dado alegría ver a Pablo, pero también me ha tensado porque a ver si le decepciono o ve que repito lo mismo que hace 20 años, que en parte sí. Ver a Niemeyer, a mis compañeros del libro. Eso mismo tiene que ver con mi angustia, pero lo vomito y estoy un poquito menos nervioso. En sesión me pasa lo mismo. Los dolientes que llegan a mí llegan con unas ultra expectativas que yo no voy a cumplir nunca. Porque como no hay expertos en duelo, yo soy el experto en duelo en castellano o en España o uno de ellos. Que soy, lo pensaba, soy como el hacendado de Niemeyer, soy la marca blanca de Robert, ¿no? Que es, ojalá, vamos, un piropazo. Pero es esto, como hay pocos expertos, voy a todos los congresos, porque no hay expertos que, por lo menos, que trabajen en lo terapéutico, a lo mejor sí en la investigación. Total, ¿dónde quería llegar? Llego un paciente con unas expectativas así que a lo mejor me ha derivado Pablo, que admiro, o Ana Asensio o Rafa Guerrero. Psicólogos que son mucho mejores que yo y me los mandan. Y lo paso mal, de verdad. Mi primera pregunta siempre, como ya lo tengo yo grabado a fuego, aunque me dé angustia, lo tengo que preguntar. Lucía, ¿cuál es tu objetivo viniendo a sesión? Que mi vida sea igual que antes de que muriese Laura. Aunque me angustie decepcionarla, yo tengo que ser honesto. En esto no te puedo ayudar. Tu vida va a cambiar seguro. Eso puede que le hiera, le escueza, le duela como el fisio, pero le resuena con lo que le pasa, ¿verdad? Porque si hubiera podido colocar su duelo por sí misma no estaría en sesión. En mi caso, además, que vienen normalmente rebotados de más procesos terapéuticos fallidos, todavía más. No todos los procesos de duelo necesitan un profesional. Si llega a consulta es que ha habido algo ahí que el entorno, que el contexto no ha sabido sostener, que es muy común. Una metáfora preciosa que nos regalan la gente de los grupos de duelo, los dolientes. En la última sesión que escriben una carta a la persona que empezó hace 3 meses, porque lo hacemos en 10 sesiones, salen metáforas preciosas y una de ellas es las personas que llegan a tener una elaboración más o menos eficiente del proceso de duelo. Transitar el túnel es como aprender a vivir con una pierna menos. Me gusta, porque es muy real. A mí me cortan una pierna, o si esto del hombro no se me arregla, y podré bailar, pero de una manera distinta. Podré viajar, pero de una manera distinta. Podré tener una intimidad sexual, pero de una manera distinta. Y esto que tengo el brazo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es eso. No es rebajar las expectativas, que sean realistas. Y eso es muy importante porque el doliente normalmente no lo percibe. Nadie quiere hablar de esto. Y en los duelos más complicados, me gusta esta expresión. Por ejemplo, muere alguien joven, mi hijo, adolescente o niño, y en los primeros momentos hay mucha tensión, como en las catástrofes, pero al año dicen, te dan el alta al año. Nadie te quiere preguntar. Porque si me preguntas por mi padre que murió con 80, cuesta, pero no tanto. Pero por mi hijo de 20, ¿se entiende eso? Nosotros necesitamos sostener todo el rato. Si has tenido cáncer, el oncólogo te hace revisiones, aunque estés sanísima como una manzana, cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Porque eso disminuye las probabilidades. Bien, esta otra metáfora, que quiero explicarla bien porque creo que a veces no lo hago. Nuestro papel como terapeutas es la del copiloto. El copiloto, que esto es lo que quiero añadir, porque creo que otras veces, a veces, sobre todo si es una ponencia cortita, no soy capaz de transmitirlo. El copiloto no es un pasajero que no hace nada.
El copiloto está al servicio del piloto. El copiloto es un experto en el rally que están recorriendo, que además he recorrido varias veces con otros pilotos. Pero por muy experto que sea, nunca se me ocurriría en un rally coger el volante al piloto, ¿verdad? Ni meter el pie en el acelerador. Pero no soy un pasajero. ¿Se entiende eso, no? Incido en esto, que no es lo más importante porque a veces no lo expreso. No es que no haga nada. Yo voy sugiriendo. Hay una curva cerrada. El asfalto está mal. Vamos mal de gasolina. Y el piloto, si quiere, me hace caso y si no, no. Pero yo le tengo que transmitir. ¿Se entiende eso? El piloto, si me tiene de copiloto, es porque sabe que he hecho más rallies. O confía en que me he estudiado el camino. No soy un pasajero que va detrás sin hacer nada. ¿Se entiende eso, verdad? Una de las equivocaciones mayores que tenemos, que nos han dicho los dolientes que fallamos, es precisamente en ser directivos. Tienes que hacer esto. Tira la ropa de tu padre. Deja de ir al cementerio. Ya está bien. Conoce otras personas. Lo estoy haciendo con brocha gorda, pero se entiende, ¿no? Que ese es el mensaje. Si eres joven puedes tener hijos, si es un duelo perinatal. Puede haber sido peor. No le des más vueltas. Pasa página. Como copiloto yo tengo que invitar, que proponer, que preguntar sabiendo qué sucede en el duelo. Culpa, rabia, ira, tristeza, envidia. Esto es. Otra metáfora que tiene que ver, yo pensaréis que conduzco muy bien, conduzco fatal, que siempre pongo este ejemplo del coche, pero fatal, fatal. Quizás por eso, como mi angustia, le doy más vueltas y me salen estas metáforas. Otra parte importante es que este copilotaje a veces es como el de una clase de autoescuela. Yo que conduzco muy mal, si pudiera, llevaría siempre a mi profe de autoescuela de copiloto. ¿Se entiende eso? 35 años después de haberme sacado el carné. El profe de autoescuela tiene que trabajar para cada vez usar menos los pedales y para que coja el coche yo solo. Que me ve muy angustiado, podemos dar alguna clase para refrescarlo, pero el objetivo no es que me tengas de copiloto. Porque esto es muy importante, en el duelo se puede generar muchísima dependencia terapéutica. No porque seamos estupendos como terapeutas, sino porque generamos un oasis de conexión con la emoción desagradable que en nuestra sociedad es casi imposible encontrar. Y para eso tenemos que tener nuestro narcisismo a raya. ¿Se entiende esto? Me está saliendo muy crítica la ponencia, no sé si os estará gustando, pero bueno. Pero se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, porque, claro, el doliente te da a ti un poder, el piloto te da a ti un poder que no nos corresponde, se lo tienes que devolver todo el rato. No es el copiloto, es que tú has tenido la seguridad para poder transitar tu culpa. Y cuando te he contado lo culpable que me sentía porque llevé a mi padre al hospital, lo llevé a la princesa y creo que si lo hubiera llevado al Rubio se hubiera salvado, y además pienso que he sido un mal hijo porque le he dicho que le quería, pero no me fui a vivir con él, y en los últimos años estuve viajando demasiado, ¿se entiende? Si no me salvas en todo ese tránsito, me va a parecer enfado hacia mis hermanos que no lo cuidaron, hacia la sanidad, hacia mi propio padre que no dejó de fumar y que tenía sobrepeso. Además de culpa aparecen otras emociones. O aparece tristeza. En realidad estoy en culpa porque no quiero tocar la tristeza porque creo que me hundiría en ella. Esto es muy interesante. La culpa es como las muñecas matriuscas. No sé si se llaman así, pero sabéis cuáles son, ¿no? Normalmente encierra otras emociones. Casi siempre enfado y tristeza. Esto es muy interesante porque la culpa es la emoción más difícil de sostener. Si yo empiezo a expresar la culpa que siento por no haber cuidado a mi padre, os sale salvarme enseguida. Hiciste lo que pudiste, ayer eras Jota o José o hijo y no psicólogo, hombre, era la pandemia, todo eso ya me lo he dicho yo muchas veces y no me ha funcionado. Simplemente déjame que despliegue mi narrativa culpógena como si fuera un río que cae por la vereda de una montaña. No hay que hacer nada, no lo encauces, permítelo, acompáñalo con presencia, que eso es lo que me va a dar seguridad. Y ahí aparecerán otras emociones que son menos difíciles de sostener. ¿Se entiende esto? Bueno, esta metáfora para mí es una de las claves. En los 15 grupos de supervisión, esta diapositiva la tengo ahí todo el rato, porque aparece siempre. ¿En qué momento le cogiste el volante? O de una manera más técnica, ¿en qué momento salvaste al paciente sin que te lo pidiera? ¿En qué momento dejaste de escuchar su narrativa porque te recuerda la tuya? ¿Verdad? Incluso si me doy cuenta de eso, estoy en sesión y un padre que ha perdido a su hijo en un accidente doméstico me dice, le digo, ¿qué tal la semana o la quincena? Bueno, pues bien, pero a veces se me pasan barbaridades por la cabeza cuando voy con la moto, pero nada, cosas mías. Yo que soy muy torpe, ahí no me di cuenta que había ideación suicida. Si me doy cuenta al cuarto de hora, tengo que volver.
Si me doy cuenta a la media hora, tengo que volver. Si me doy cuenta a la hora, tengo que volver aunque sea el último minuto. Y yo le puedo preguntar, Ricardo, ¿a qué te refieres con ideación suicida? Lo mismo Ricardo no me lo cuenta porque es casi tan evitativo como yo. Pero el hecho de que el copiloto me haya preguntado le da una información, un input importantísimo. Si quisiera, podría contármelo. Esto forma parte del proceso. Si soy menos torpe de lo que fui, puedo ir más allá. Y aunque él lo evite, como yo sé que hay ideación suicida muy comúnmente en los duelos complicados, le puedo mencionar. Los seres humanos coqueteamos con la idea de quitarnos la vida para dejar de sufrir. ¿Qué diferente es eso a decirle, Ricardo, sabes que hay un 76,8% de posibilidades en los duelos complicados de consumar el intento autolítico? Muy distinto porque en el primer caso lo he hecho en primera persona del plural. No le he hecho mis revelaciones de cuando he tenido ideación suicida, de todos los casos, pero he dicho, los seres humanos coqueteamos con la idea de morir para dejar de sufrir en los duelos complicados. Y el tuyo, vaya que sí lo es. Es una invitación, ¿verdad? ¿Se entiende? La cogerá o no, pero es una invitación. Bien, de estas emociones desagradables, ¿cuál creéis que os cuesta sostener menos? No sé si me explico. Si lo que estábamos planteando es que a nuestra sociedad le cuesta sostener la emoción desagradable cuando aparece. ¿Cuál creéis que es la que os resulta menos difícil de acompañar? En voz alta, si nos importa. Yo creo, cada uno tendremos la nuestra, pero comúnmente es la tristeza, ¿no? La menos difícil, digo. Incluso no profesionales tenemos la idea como sociedad de que si alguien llora tienes que permitirlo. La mujer que ha perdido a su hijo, si se pone a llorar, lo más común, si yo no tengo el foco puesto en mí, es que lo cortocircuite. Haceros esta pregunta que seguro que muchos no seáis tan torpes como yo, pero os pasará lo mismo. Tú vas a la consulta de un experto en duelo y lo mismo no tengo bombillas de repuesto, pero pañuelos, 7 hectáreas del Amazonas en celulosa. Cuando se pone a llorar, una madre que ha perdido a su hijo en la tercera sesión, le doy el pañuelo. Y si lo pensamos bien, el pañuelo, ¿para qué sirve? Para cortar. ¿Se entiende esto? Le voy a caer bien. Qué majete este chaval. Qué empático. Seguramente no sea consciente de esto. Ni ella ni yo si no lo he trabajado. Pero estaréis de acuerdo conmigo el que el mensaje es sacarle de su canal. Afortunadamente yo tengo dolientes que son mucho mejores dolientes que yo terapeuta y casi siempre siguen llorando. Pero este gesto no ayuda. ¿Se entiende? Lo ideal sea que yo me dé cuenta de mi drive, de mi impulso y lo sujete. Y que Laura, cuando acabe de llorar, cuando lo necesite, tenga pañuelos por ahí y pueda coger uno. ¿Se entiende? Porque si no el mensaje es claro. Es como, ¿qué tal la semana? Si lo digo así, la expectativa es que me diga mejor, ¿verdad? Eso con la emoción que menos nos cuesta. Sostener el dolor para evitar el sufrimiento, entendiendo por dolor el malestar con natural al proceso de duelo, pasarlo lo mal que lo tengo que pasar. Para mí una de las situaciones que más me ayudan a verlo es precisamente darme cuenta que el péndulo, conexión vital y afrontamiento, es un péndulo, no se queda quieto nunca. Es decir, si tú eres capaz de llorar y nadie te cortocircuita el llanto, no puedes estar llorando muchos minutos seguidos. Un compañero mexicano, Dani, tú a lo mejor te recuerdas el apellido, Calisto, tiene un estudio que dice que no se puede llorar más de 11 minutos y medio. No sé cómo, cómo es de empírico el estudio, pero a mí me sirve para esto. Si tú no cortocircuitas el llanto, sigues con la tristeza después del llanto, pero te vas al momento blanco después. ¿Se entiende eso? Esto en el mundo infantil sale de manera natural, ¿verdad? Un niño toca dolor y si puede vomitar ese dolor, se va a jugar. Hay una película preciosa que se llama Quédate a mi lado, creo que se llama así. Es una madre que, Susan Sarandon, va a morir y se lo comunica a su hija adolescente y a su hijo de 7 años o así. El chico de 7 años le da un abrazo, se pone un poco triste, le pregunta a quién le va a atar los cordones y se va a jugar. Es bastante natural esto. No sé si... Es decir, tú puedes conectar con la emoción desagradable y enseguida te puedes ir. Cuando nos da... que tenemos miedo a la iatrogenia, que suele ser lo más habitual, con las dinámicas que yo os voy a compartir. Me gusta también esta metáfora. Eso es como echar alcohol en una herida. Si me escuece, has hecho bien en echarme alcohol, ¿verdad? Se está limpiando. Si no la tengo infectada, no te preocupes que solo me vas a mojar.
Si yo le pregunto a Ricardo si tiene ideación suicida, no se va a inventar la ideación suicida, ¿verdad? Si no la tiene, para que yo me quede tranquilo. Bien, vamos a hacer una dinámica interesante, si me permitís. Os pido que cerréis los ojos. Y que llevéis a vuestra mente una persona viva que queráis mucho y que creáis que va a morir antes que vosotros. Madre, padre, tía, tío. Si muriese hoy, en este mismo momento, si muriese cuando abrieras los ojos, cuando abras los ojos, ¿de qué te arrepentirías? ¿Qué te reprocharías no haberle dicho? ¿Qué te reprocharías no haber hecho? ¿Qué me contarías a mí en la terapia? ¿Qué te generaría culpa? Ahora, colocándote ahí, te pido que pienses cómo presentarías a tu ser querido en 3 frases. ¿Cómo le presentarías al grupo de duelo a tu ser querido? Cualidades, defectos, ¿qué tienes de él? Si fuera el tráiler de una película, ¿qué imágenes aparecerían en ese tráiler de tu película con tu ser querido? Vamos a hacer 3 respiraciones más. 1, 2 y 3. Abrimos los ojos. Gracias por entrar en la dinámica. Y si sois tan amables, escribirlo en vuestro cuaderno, ¿cómo presentarías a tu ser querido? Es para vosotros, ¿eh? No os voy a pedir nada con ello. Seguramente en eso que estés escribiendo aparezca la llave de la tarea. Esta es una dinámica que hacemos en los grupos de duelo en la primera sesión, que hemos tenido previamente una sesión individual. En todos los grupos de duelo tenemos una sesión previa, donde tomamos las medidas, leemos las normas y ya me presentan a su ser querido, porque hablamos de la persona que ha muerto, y luego empieza la parte grupal, donde hay una sesión entre la cuarta y la sexta individual, y luego al final otra individual. Pero esta es la presentación al grupo. Igual que todos los que tenéis hijos, sobrinos o nietos lleváis una foto en el móvil, ¿verdad? Los más antiguos como yo en la cartera, y la enseñas cuando puedes. Esto es lo mismo. Todos necesitamos que legitimen al ser querido que hemos perdido, que yo lo pueda enseñar. Cuando yo le enseño y explico cómo es, aparece la llave de la tarea. Si yo hiciera esto con mi padre a los meses de morir, lo idealizaría. Ahora os presento a otro Martín, más negligente, peor marido, más egoísta, más evitativo. ¿Se entiende eso? Pero eso significa que la llave de la tarea te la estoy dando, según mi momento en el proceso de duelo. No hay que buscar mucho más. La llave de la tarea te la da siempre el doliente. Solo hay que permitirla, ¿verdad? Esta dinámica, que normalmente se hace con alguien que ha fallecido, os proponía hacerla con alguien que vive, para que no seáis tan torpes como yo con mi madre. ¿A qué nos dedicamos los expertos de duelo? A tener conversaciones ficticias en sesión que casi siempre se habrían podido tener en vida. ¿Se entiende eso? Mi padre murió durante la pandemia, pero tenía 80 y pico, EPOC. Se podía morir. Yo me podía haber despedido de él. Hay que ser muy torpe para no verlo. Me quedaré yo sin trabajo como terapeuta, pero tendremos un mundo mejor si aprendemos a despedirnos antes. No sé si se entiende esto. ¿Cuál es el peligro de que yo me despida de mi madre hoy, aunque yo muera antes que ella dentro de 5 meses? ¿Qué le voy a decir? Barbaridades. Resolveré asuntos pendientes. Si hay algo que me incomoda, se lo diré, pero seguramente le diga que la quiero y que es una de las personas que más me ha influido. Y cómo valoro el esfuerzo sin colgarse medallas. No sé si... Muy difícil que eso no nos ayude en el proceso de duelo. Y esto es otra parte del duelo que no abordamos, el duelo anticipado, ¿verdad? Súper interesante. Si soy el cuidador de mi madre, permíteme que te coloque una silla con cada miembro de mi sistema familiar
y llévame a qué va a pasar cuando tu madre muera. Vuelca la silla. Esto que, como os podéis imaginar, es muy emocional, ¿verdad? Cuando muera tu madre, José, ¿cómo se va a redistribuir tu sistema familiar? Es muy potente darnos cuenta de cómo casi siempre lo anticipamos, aunque sea inconscientemente. Me voy a separar de mis hermanos, seguramente. Mi hermana María va a caer en depresión. Yo voy a conectar con una rabia brutal. Y eso te da una información potentísima para despedirte a tiempo, ¿verdad? Los seres humanos sabemos, somos la única especie que sabe que va a morir con certeza, pero vivimos de espaldas. El duelo es el precio que pagamos por amar, que me ha hecho un spoiler Mónica, y lo ha dicho de esta frase antes, es es preciosa. Yo creo que es de Robert Niemeyer, o por lo menos la usa mucho. Bien, una mini dinámica antes de terminar. Para muchos duelos, no solo los duelos por muerte, estas 4 preguntas son muy interesantes porque nos ayudan a darle pausa y tiempo a nuestro trabajo. Volvemos al túnel. Si este es el proceso de duelo, muy importante no saltar de la primera a la cuarta. No cojáis la autovía. ¿Se entiende eso? Vamos a hablar de otro duelo para que estén todos los del libro ya, Mónica. En las enfermedades, el duelo de salud. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con esclerosis múltiple, con fibromialgia, con enfermedad crónica. Creo que hay pocas cosas que les enfade tanto a las personas con las que trabajo como que la sociedad solo muestre casos de resiliencia. Una película de alguien con esclerosis múltiple que corre un maratón. Es que les irrita. Habrá uno que puede correr maratones, pero es que yo no sé si me voy a poder levantar de la cama nunca más. No sé si... Esto también nos lleva a nuestro campo, ¿eh? En los grupos de duelo. Que se entienda esto. ¿Cómo voy a criticar a alguien que monta un grupo de autoayuda o de ayuda mutua en la muerte por suicidio? Vamos, solo faltaba. Pero a veces no somos conscientes de que cuando el grupo es tan heterogéneo, como que yo acabo de perder a mi hijo por suicidio y viene el presidente de la asociación que perdió a su hijo hace 30 años, me habla de la resiliencia, que cómo no, todo el mérito tiene. Y qué bien que de esa situación haya generado un recurso, pero es que me pilla súper lejos. ¿Se entiende eso? Sin ir tan lejos. Si yo me acabo de divorciar y me acabo de enterar que mi mujer se quiere divorciar de mí o que se ha divorciado, el típico amigo o amiga que me dice que los 50 son los nuevos 30 no me viene bien ahora. ¿Se entiende? Lo mismo dentro de unos meses sí, pero ahora no. Entonces, en el duelo, si lleváis grupos, esto creo que tiene mucha importancia, que sean cerrados y que sean lo más homogéneos posible. No es como aprender italiano, que puedes llegar 3 meses tarde y más o menos enterarte. Es como aprender japonés, o a tocar la trompeta, o empezamos a la vez, o es complicadísimo. ¿Se entiende? Digo esto porque yo soy un superfan de los grupos de duelo, pero tienen que tener algún. Haceros estas 4 preguntas con un duelo que hayáis tenido, por favor. ¿Quién era cuando vivía Martín, que es mi padre? ¿Era alguien optimista? ¿Yo era alguien que no tenía mucho miedo? ¿Generoso? ¿Con energía? ¿Quién soy? Esa pregunta duele. El mundo me gustaba mucho más cuando vivía mi padre. Da igual si lo idealizo o no. El duelo es algo subjetivo, emocional, irracional. Y casi siempre intentamos dar una salida lógica, racional, formal. Y eso es como AM y FM. No está en la misma frecuencia, ¿verdad? Cuando el duelo es complicado, digo, ¿eh? En el quién soy hay una distancia, una herida muy grande. Ahora soy una persona irritable, tacaña, con mi tiempo. Me ponen nervioso los pacientes que no hacen las cosas como yo quiero. Me enfada mi pareja, no me sabe acompañar como yo necesito. A veces fantaseo con que ojalá se muriesen mi suegro y yo hubiera visto a mi padre y luego me siento culpable. Así soy, una mala persona. ¿Quién no voy a volver a ser? Esa pregunta también escuece. Es darme cuenta que eso es distinto a esto. No voy a volver a ser una persona plenamente feliz. Si vuelvo a ser padre, no va a ser completa mi felicidad. Hoy, si salgo contento de aquí, no va a ser pleno porque me encantaría decirle a mi padre que está con 200 compañeros compartiendo esto. Y no voy a poder. Nuestra labor es sujetar esas 3 primeras preguntas sin correr a la cuarta. La cuarta, a mi entender, ni nos corresponde. Es algo que el doliente tiene que construir por sí mismo. No sé si... No arrancar la manzana antes de tiempo.
Estos 4 puntos que a mí me guían mucho. El duelo es un trabajo en honestidad. Entre el doliente y el objeto del duelo, yo con mi padre, cómo era esa relación. Entre el doliente y los vivos, cómo me irritan los duelos secundarios, que con esto vamos a acabar ya, Mónica. ¿Qué son los duelos secundarios? Son aquellas pérdidas que no se hubieran producido sin la pérdida principal. Por ejemplo, muere mi padre y nos peleamos por la herencia, mis hermanos y yo. Muere mi padre y me separo de mi pareja porque no siento que me acompañe como necesito. Muere mi padre y no puedo seguir como experto en duelo, como psicólogo, porque no aguanto a los pacientes. Todos esos duelos son duelos secundarios o colaterales, que a veces son más importantes, o más urgentes, mejor dicho, que la pérdida principal. Muy importante estar al tanto de esto, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, que me encanta bailar y bailo prácticamente todos los días, era un duelo secundario. No me sentía culpable si bailaba, si disfrutaba. Y vaya que sí era importante, no era tan consciente hasta que me sucedió. Bien, como os decía, vamos a hacer esta mini dinámica en un minutito y lo cerramos aquí. Dibujar 3 circulitos, por favor. Esta dinámica son 2 dinámicas en una, que es el universo relacional y los bastones de apoyo. En el grupo de WhatsApp esta misma noche os la comparto, que además están diseñadas todas las dinámicas para enviar por mail a los dolientes. No sé si las trabajamos en sesión, pero luego hay un trabajo intersesión súper importante en el duelo. En mi caso, además, que no puedo tener mucha frecuencia en las sesiones, es tremendamente importante esto, ¿no? En todos los procesos, pero en el duelo más. En esta dinámica, muy rápidamente, vamos a tener que colocar los bastones de apoyo, las personas, acciones o cosas que me han ayudado en el duelo de mi padre. Cuanto más cerca, más importante. ¿Se entiende eso? Es muy importante primero colocar y después, qué bastones de esos son de conexión vital, qué bastones son de afrontamiento, qué bastones me ayudan a sostener mi tristeza, mi rabia, mi ira, mi envidia, mi culpa, cuáles me conectan a la vida. Algo que descubriréis, y os pido que lo hagáis ya como último esfuerzo, es que mis a prioris no coinciden con mis a posterioris. Antes de que muriese mi padre, yo pensaba que Auba, que es mi pareja, iba a estar cerca. Mi madre, que es Marta, como veis aquí, iba a estar cerca. Antonio, que es mi hermano, iba a estar cerca. Muere mi padre y no sé qué pasa, pero eso no. ¿Se entiende? Seguramente porque ellos sean dolientes también. Seguramente porque ellos sobreempaticen conmigo o yo con ellos. Yo no me siento cómodo llorando llorando delante de mi madre porque ella también llora. Y descubro que es realmente mi esquema real. Solo 3 ejemplos brevísimos. Carlos, que es un amigo de la infancia, me manda un link cada día desde la muerte de mi padre durante el primer año y me decía: J, a las 9 voy a estar ahí, un link de Zoom. Si quieres te conectas y si no, mañana te mando otro. Era un amigo de alegrías, de cachondeo. Nunca habíamos llorado juntos, pero es una persona que me conoce muy bien y súper inteligente emocionalmente. Yo me conectaba, a veces estaba enfadado, otras triste, otras hablaba del tiempo. Pero es un súper bastón de afrontamiento, ¿verdad? Teresa es una compañera con la que bailo swing y blues y todos los domingos me mandaba un WhatsApp: vamos a ir a Lavapiés, a Big Mama, a bailar. Yo no iba, pero saber que si quisiera podría, me liberaba. ¿Se entiende eso, verdad? Susana es una compañera de trabajo con quien llevo grupos de duelo y es la típica psicóloga un poco ruda, como Rottenmeier. Y eso hacía, como es con la que menos bien me llevo de los que trabajan conmigo, que le pudiera vomitar lo mal que me sentía, porque la veo como fuerte. No sé si me decía: cierra la puerta, siéntate, ¿cómo estás? A otros compañeros que quiero más seguramente me costaría más porque me siento incómodo mostrando mi emoción desagradable. Y por último, lo importante de esta dinámica no solo son los bastones, cuáles de conexión, cuáles de afrontamiento, y sobre todo esta pregunta que os quería lanzar: ¿agradecisteis a cada uno de esos bastones la función concreta que cumplieron? La respuesta más habitual es no, y es sumamente importante. Ayuda a los demás a que te ayuden. Teresa me escribe todos los domingos. El cuarto domingo que no voy, seguramente me diga: bueno, Jota, si quieres ya sabes dónde estoy. No funciona igual. Llama a la puerta. ¿Se entiende? Ayudar a alguien en un proceso de duelo en lo personal es súper difícil, ¿verdad? Solo estás ayudando a la persona a que se dé cuenta de cuáles son sus bastones. Y si no tiene bastones, es una dinámica excelente para conseguirlos. Rocamora, que es uno de los, Alejandro Rocamora, de los creadores del teléfono de la esperanza, hay una versión de esta dinámica que es el cortafuegos para la ideación suicida que yo hice, ¿no? Y me dice: bueno, José, eso está muy bien, pero esto ya lo inventé yo con el teléfono de la esperanza. Y digo: pues es verdad. Un bastón, alguien que no conoces, que está en otro país, te puede anclar a la vida.
No sé si se entiende, ¿no? Así de importantes. Bien, ahora sí que sí. Os dejo simplemente aquí el código QR y si queréis pasamos a las preguntas, ¿no, Mónica? Mientras Mónica os pasa el micrófono, que esto no lo he dicho, en este código QR o en josegonzalez.me están todas las redes sociales. Yo a veces, sobre todo últimamente, cuelgo más recursos, guías, ebooks, entonces también está mi WhatsApp por si queréis contarme lo que queráis y si me podéis dar feedback de cómo os habéis sentido en estos 90 minutos, os lo agradecería. Vale. No, no hemos acabado, las preguntas primero, ¿no? Sí, sí. No me aplaudáis todavía. No, muchas gracias, pero... Bueno. Muchas gracias, pero no me aplaudéis todavía, que aquí es donde suelo meter la pata, porque esto lo tenía preparado. No, y yo también quería hacer un cierre, ¿no? Una despedida hacia vosotros, pero entiendo que cuando acaben las preguntas. Merecidísimo este aplauso, José, por tu ponencia y bueno, yo también destaco tu enorme generosidad. O sea, es que no paras de compartir técnicas, no paras de compartir elementos para que podamos seguir creciendo y sigamos aprendiendo a hacer nuestro trabajo con coherencia y responsabilidad, ¿no? Os animamos a que hagáis alguna pregunta, que seguro que tenéis por ahí alguna. Mira, ahí tenemos a Alejandro. Le paso un micro. Hola, José. Muchas gracias. Ha sido muy intenso emocionalmente y te agradezco la sensibilidad y la forma tan humana que tienes. Yo creo que todos somos un poquito mejor personas después de este rato. Muchas Qué bonito, gracias. Yo, también por una cuestión personal, estoy pasando un proceso de enfermedad grave de un familiar muy querido. Y hay una cosa para la que no me había dado cuenta de que no me habían preparado, a pesar de hacer miles de cursos de psicoterapia propia, y es ese duelo que uno hace cuando deja de ser hijo, que es cuidado y se convierte en el cuidador de aquel que le ha cuidado durante mucho tiempo. Y me encantaría pues escuchar qué opinión te merece o cuál es tu experiencia con eso. Sí, sin duda, Alejandro. Fíjate que esto, hay una expresión, yo no sé alemán, pero viene del alemán, no lo voy a intentar repetir, que dicen que estas situaciones, duelos de salud como cuidadores o muertes, es como la salida al paraíso. Yo descubro que el mundo es un lugar catastrófico donde pasan cosas aunque yo sea una buena persona o aunque haga las cosas bien. Esto es tremendamente importante porque una de las claves del copilotaje es precisamente no tener miedo a acompañar a la persona. ¿Qué va a pasar, Alejandro, cuando tu familiar muera? Esta mini dinámica que hemos hecho. ¿Qué te quedarías? ¿Con qué te quedarías en el tintero? Esto que algunos autores llaman tiempo de oro, o en mi manera de abordarlo, prórroga en honestidad, ayuda al doliente a ver qué le queda en el tintero. Esta dinámica de las sillas, por ejemplo, es excelente. ¿Qué va a pasar cuando muera mi madre, ¿no? ¿Cómo se va a mover eso? Que Alejandro pueda cobrar conciencia de todo eso que está perdiendo y que ya no va a volver. Porque un hijo que empieza a ser cuidador en vez de cuidado, es raro que vuelva. Si me permites estirar tu ejemplo a otra cosa que nos sucede muy habitualmente. Muere mi padre, mi madre le queda poco, yo soy el siguiente. Esta sensación de orfandad, prácticamente el 100% de las personas que he acompañado la tienen o la tenemos o la tendremos. ¿Se entiende eso? Todo el rato es un trabajo precioso acompañar en duelo, porque no deja de darte conocimiento sobre el alma humana, sobre el self, sobre cómo nos relacionamos sistémicamente. La cosa es no huir, no evitar. Fíjate que esto es súper curioso, que alguien, o no es curioso como decía antes, soy un voyeur de las emociones desagradables, alguien tan evitativo como yo de lo desagradable, hasta yo, por muy bruto que sea, aprendo todos los días, porque veo que ahí es donde está la verdad. Mirar cara a cara la muerte o la pérdida te hace vivir con mucha más plenitud la vida. No es al revés. No sé si se entiende esto, ¿no? Parece que si te dedicas al duelo... Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como lejos de no mirar qué le va a pasar a mi familiar enfermo, es míralo. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado, pero gracias. Y gracias por tus palabras, que son muy motivadoras. José, muchas gracias. ¿Qué hacer o cómo apoyar a una persona que ha vivido
dos duelos muy seguido, en menos de 4 meses. 2 pérdidas, 2 muertes. Mira, yo tengo un esquemita que justo hoy no traía en la presentación, pero que uso siempre, que tiene que ver, como he mencionado varios de estos duelos, yo creo que se entiende. Está la pérdida principal, imagínate que esta es la muerte de mi padre. Mi currículum de pérdidas, los duelos colaterales o secundarios, ¿verdad? Que creo que he explicado. Los duelos concurrentes, los que se dan a la vez. Los duelos acumulados. Esto es un abanico que prácticamente en todo proceso de duelo se da. Pocas veces trabajas un solo proceso de duelo. No sé si... Hay veces que es explícito, que el doliente te lo lleva, pero casi siempre tocas mucha pérdida. Duelo, apego, abandono, rechazo son sinónimos. Yo cuando voy a algún congreso de trauma, que en teoría no es mi especialidad, o de apego, es que decimos lo mismo. No sé si son partes de lo mismo. ¿Cómo nos vinculamos los seres humanos? Entonces, una de las claves es ponerle al piloto en su papel de piloto. De estos dos duelos, ¿cuál es para ti el más urgente, no el más importante? Te lo hago yo en primera persona. Pierdo a mi padre y pierdo a mi perra Menta. Si mi terapeuta no me dice que yo puedo hablar de la muerte de Menta en vez de Martín, no me atrevo. Pero seguramente puedo hablar de la muerte de Menta porque era mi bastón. Yo a otros humanos les puedo engañar, a mi perra no. Si estoy triste, se pone a mi lado, si me ve con un pelín de energía, me ladra para que la saque. Que muriese al mes de morir mi padre, ¿se entiende eso? O no me atrevo a hablar de la muerte de mi padre, pero tenía un duelo congelado que es la muerte de mi abuela que murió en el 98, fíjate tú si ha llovido, pero me atrevo más a hablar de la muerte de Lola, que era mi abuela, que la de mi padre. Tú me preguntas cómo fue el tanatorio con Martín y yo te digo, pues cuando murió mi abuela, ¿se entiende? Porque me voy aproximativamente acercando a eso. Entonces, una vez más, la llave de la tarea te la da el doliente. Solo tengo que escuchar. Todo es válido. O te puedo hablar de que me irrita que mi mujer no me acompañe como yo necesito que me acompañe. Porque no me atrevo a hablarte de la muerte de mi padre. O porque necesito resolverlo de una manera más urgente. ¿Se entiende eso? Entonces, el duelo consiste más en desaprender que en aprender. Digo, formarse en duelo, trabajar en duelo. Todo el rato tienes que tener una mentalidad de aprendiz. Ayer pillé a Robert Niemeyer aquí, que es el gurú, el Paco de Lucía, como decía yo, de la guitarra en el duelo, tomando notas y fotos. Y digo, qué bonito esto. O sea, un tío que podía ser lo más soberbio del mundo y ahí lo veías. Es eso. Por eso es tan bueno. Bueno, por eso y por muchas otras cosas, pero no sé si... Entonces, es un trabajo precioso que te ayuda no solo a trabajar en duelo. Yo os animo encarecidamente a que os forméis en duelo porque te da muchos recursos para la terapia en general. Adaptación al cambio, pérdida, duelo, ideación suicida, todo eso es nuestro trabajo. Es que debería ser algo transversal. Es como ser socorrista y no saber hacer una reanimación cardiorrespiratoria. Tú estás deseando que no se te muera nadie como socorrista, pero tienes que estar preparado. ¿Y cuánta información tenemos de duelo práctica en la carrera o en los másteres? A lo mejor sois más afortunados, pero yo me he devorado todas las formaciones que me he podido pagar en España y fuera sobre esto y eran interesantísimas, pero súper abstractas. Pero yo, ¿qué hago cuando una madre o un padre que acaba de perder a su hijo rompe a llorar? Eso es lo que necesito. Y la cosa no es lo que hago, es cómo manejo mi emoción. Vaya respuesta más larga te he dado por una pregunta concreta. Hola, Jota. Ahora, ahí sí. Hola, Jota. Perdona que no te veo. Estoy aquí arriba, atrás. Ah, vale, por eso no te veo. Vale, vale, vale. Alarga la mirada. Gracias. Y Sí, gracias. Ahora te veo. Sí, es primero darte mil gracias por lo que ha sido esta ponencia y por todo lo que nos has compartido. Y aquí algo que me chirrió desde el minuto 7 o así, cuando decías esto en relación a Fanny, que no estabas de acuerdo, si estabas de acuerdo con el tema del duelo migratorio. En mi entonación ya notarás que no soy española y eso implica que estoy viviendo aquí hace aproximadamente 15 años. Y realmente cuando decías el que se va de su casa, o sea, si alguien sale de su casa se va porque no está a gustito. Y no fue mi caso en absoluto. Estaba muy mega a gustito con 32 años en una cultura donde eso tampoco es habitual y me vine a estudiar. O sea, de hecho mi madre me dijo, ve y es un voy y vuelo, cosa que nunca ocurrió. Y aquí he construido la familia que no tengo aquí. Entonces realmente no ha sido buscado, no ha sido deseado y mi sensación de este concepto de pérdida ambigua ronda constantemente, ¿no? Porque al final es, y la gente me pregunta, ¿pero tienes a alguien aquí? Y con orgullo puedo decir sí.
cuando miro a psicólogos Pozuelo, cuando miro a la familia que he formado. Pero mi familia no está. No sé muy bien si pedirte disculpas o preguntarte, y me explico, ¿eh? Lo que intentaba hacer era una defensa de los dolientes migrantes. Hay una reacción ante el doliente migrante de que no tiene derecho a elaborar su proceso de duelo migratorio. Si yo decido irme de México a Estados Unidos, de España a Canadá, o de Argelia a Francia, el propio doliente siente que no se puede quejar de su duelo porque, entre comillas, ha salido de manera voluntaria. El único objetivo era este. No sé si legitimar ese duelo migratorio. Muchas veces yo he trabajado con dolientes migrantes que han perdido a alguien y no sienten que pueden quejarse, además de la muerte, de que tienen a su familia en Guinea-Conakry. Porque en realidad yo vine de manera no legal, además, a una cultura que me acogió. ¿Cómo encima me voy a quejar? Si hay una parte de la sociedad que me debería adoptar que me rechaza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Era solo una legitimación de que generalmente en el duelo migratorio no hay una voluntad desde una sensación de bienestar. Esta era la única intención. Seguro que hay casos de personas que han migrado y lo hacen de manera voluntaria. Pero a mi entender entonces no sería una parte del duelo que tiene que ver con la ponencia. Y me explico. Nosotros trabajamos con duelos que generan malestar, que generan sufrimiento. ¿Se entiende eso? Es decir, si yo tengo un duelo perinatal y lo encajo, no lo voy a llevar a consulta, ¿verdad? Pero siempre invito a que miremos aquellos duelos que normalmente no se legitiman y que muchas veces creo que necesitan ser atendidos. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Eso es, pero vamos, espero que si estamos todos de acuerdo sería un problema, pero en este caso, si te ha incomodado, yo te pido disculpas directamente. No, sí, incomodidad cero, ¿eh? Y Vale, mil vale. gracias por la explicación que me has dado. Claro, es una legitimación porque escucho mucho esto y era una excusa para poder decir esto. A la compañera que lo ha presentado estaba completamente de acuerdo con ella, con lo que decía, pero que a veces parece que el migrante no puede quejarse de su propio duelo. No sé si se entiende, ¿no? Igual que la doliente perinatal o el doliente perinatal no puede expresar que eso es un duelo. Y yo creo que tenemos que invitar a que si te escuece lo puedas hablar, ¿no? Muchas gracias, José. Voy a dar paso a la última reflexión porque Venga. creo que os pasa como a mí, que nos quedaríamos aquí toda la tarde hablando con José y aprendiendo de él, pero bueno, ya hay un horario marcado que tenemos Vale. que seguir. Sí, Y claro. os recuerdo que va a estar ahora fuera firmando libros y que os podéis acercar y plantearle dudas o cuestiones Claro. que tengáis. Firmando o saludándonos. Quiero decir que no claro, hace falta claro, que compréis sí. nada, que si hay alguna pregunta que no o algo que queréis compartir, pues lo hablamos ahí fuera. Y luego también quería recordar que en Ágora hay un taller súper interesante de post-adopción, ¿vale? Para que Qué ahora bueno. subamos corriendo para allá. Hola, ¿qué tal? No, yo era una reflexión, no sé si pregunta o reflexión, y es dentro de los duelos invisibilizados, lo que me estoy encontrando mucho en la terapia es el duelo por la amistad. Creo que es un duelo que cada vez está mucho más presente, ¿no? Yo creo que cuando trabajas con jóvenes adolescentes es algo a mirar, ¿no? Porque muchísima de lo que hay detrás de la sintomatología es la pérdida de las relaciones, de la pertenencia y demás. Pero en adultos cada vez también más, ¿no? Con esta idea de esto de la familia elegida, la amistad, ¿no? Que las redes familiares muchas veces están más debilitadas, son más superficiales, porque no tenemos tanta relación o más cortitas. Y para mí es un duelo muy poco hablado, el duelo de la amistad, que me parece que es uno de los duelos invisibilizados dentro de lo que... Y bueno, era un poco reflexionarlo y hablarlo contigo si tú también lo estás detectando. ¿Tu nombre, perdón? Ana. Ana, qué interesante tu pregunta, Ana. Pues mira, en otra diapositiva que no he traído, en la de deflectar y el currículum de pérdidas, es uno de los que aparece. Lo intentaba vislumbrar un poco cuando hablaba de los grupos de pertenencia, ¿no? O yo contaba el duelo de mi casa, que no deja de ser la relación con mis amigos. Eso era lo que perdí, ¿no? Porque seguía viviendo con mi familia. Y completamente de acuerdo contigo. De hecho, en el máster hay un módulo de duelos desautorizados y es duelo animal, duelos ambiguos, de desaparecidos, valga la redundancia, y duelo de amistad, y duelo laboral, ¿no? Son como 4 de los duelos que normalmente no se mencionan, porque el duelo perinatal tiene un módulo propio. Y estoy completamente de acuerdo contigo porque suele además ser los amigos, los adultos, suelen ser testigos también de nuestra evolución o degeneración vital. No sé si me explico, ¿no? Entonces, mi amigo Juan Carlos, que nombraba, es un factor esencial porque ha sido amigo mío desde la infancia. Entonces tiene más sentido que yo pueda hablar de él
de mi padre con él. No sé si se entiende, que mi pareja, que a lo mejor lo conoció solo los últimos 3 años. Y, por supuesto, es un duelo muy deslegitimado. Parece que un adulto no puede dolerse de perder relaciones de amistad y son sumamente importantes, sin duda ninguna. Solo quería despedirme. ¿Ibas a decir algo? Didi, Mónica, por favor. Sí. No, solo quería agradeceros, como dice Alejandro, sé que todas las ponencias que hago son un poco intensas y seguramente no sea el mejor momento del día para hacerlas. Yo me he sentido súper acompañado. No sabéis cuánto celebro y agradezco a Mercedes y a Mónica que haya estos espacios. Lo importante que es que entre compañeros tengamos, en este caso, 90 minutitos para mirarnos nosotros, ¿no? O para mí esto es un súper regalo, porque hay pocos espacios como este. Y solo quería agradecer a Mercedes y a Mónica y a todos los que lo habéis organizado y a vosotros por estar aquí, ¿no? Para mí es una súper motivación siempre, aunque hable de lo mismo. Yo llevo la mañana que no estoy trabajando dándole vueltas a ver cómo lo cuento y eso hace que sea un poco menos malo como ponente o como formador. Así que nada, muchísimas gracias y cualquier cosa me escribís por ahí. Gracias.